Hola amigos, me alegra mucho de nuevo estar con ustedes a través de esta plataforma. Me alegra saludarles, de allí que bienvenidos al canal Hecho Nuevo TM. En el día de hoy estaré iniciando una pequeña serie titulada Restaurados con propósito. La pregunta clave es ¿restaurados de qué? ¿Y qué objetivo tiene el ser restaurados de ese elemento o de esa condición por la cual los seres humanos necesitan ser restaurados, de alguna forma recreados? La única manera de saber qué consiste la respuesta a esta pregunta es quedarte hasta el final de esta publicación y seguir esta pequeña serie que estaré compartiendo con ustedes a través de esta plataforma. Una vez más, bienvenidos. Hay un libro titulado Una vida con propósito. Su autor es el pastor de una comunidad cristiana llamado Rick Warren. En el mismo, él trata de destacar que de alguna manera todos los seres humanos tienen un propósito en esta vida, que es necesario que lo conozcan y que procuren vivir en función de ese objetivo, en función de ese propósito. No es mi interés en esta oportunidad desglosar el libro. Sencillamente es una referencia para introducirnos en esto que he titulado Restaurados con propósito, tomando como referencia las palabras de otro autor, conocido como el apóstol Pablo, quien escribe a una comunidad cristiana hace cerca de unos 2000 años, conocido como la comunidad de Éfeso. Allí él utilizó algunas expresiones bien interesantes que quiero leer para usted como introducción a esta serie Restaurados con propósito. ¿Y de qué? Bueno, él lo dijo de esta forma: Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en eso. Es un regalo de Dios. La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho. Así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo. Pues somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. A fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. Muy linda esta información que comparte este autor. Me refiero al apóstol Pablo. Lo interesante del asunto es que cuando él plantea que estas personas han sido restauradas, han sido regeneradas, recreadas, términos que puede utilizarse para traducir lo que él plantea, esto tiene un propósito en particular. De allí que vale la pena que nosotros revisemos ese objetivo. Sin embargo, antes de entrar en ello, en esta serie, la voy a enfocar por lo menos en varias partes. La primera, el hecho de recordar de qué hemos sido restaurados o de qué han sido restauradas estas personas. Una especie de recuerdo, de devolver un poco el tiempo o de regresar un poco el tiempo y que puedan percatarse de dónde salieron. Segundo, la forma como Dios lo hizo. Tercero, el propósito para el cual Dios lo hizo. Y finalmente, qué cosas nosotros en la actualidad debiéramos tomar de ese planteamiento paulino. También podemos ser restaurados en esta época, en este tiempo. ¿Y de qué?
¿de qué realmente fueron restauradas estas personas? Esta historia se encuentra en una carta del apóstol Pablo, conocida como la carta a los Efesios, y está relatada en el capítulo 2. De allí que los textos o versos que leí anteriormente se encuentran en el capítulo 2, versos 8 hasta el 10. Pero estos textos no están aislados, tienen una razón de ser, y es lo que nosotros vamos a revisar en esta oportunidad. Vamos a llamarlo antes de la restauración. ¿De qué fueron restaurados? Bueno, ¿qué tipo de personas eran antes de convertirse en discípulos de Cristo? El autor presenta un resumen, vamos a decirlo, bastante significativo en los versos de ese capítulo 1 hasta el 3. En cierta medida bastante desalentador. Les recordó su pasado, su comportamiento, actitudes, estilos de vida. Un retrato que cambió drásticamente cuando Dios intervino y les restauró. Esa intervención divina establece el fundamento para la propuesta Restaurados con propósito. Bueno, para ello es necesario viajar al pasado, retornar un poco a esa historia y revisar en dónde se encontraban y de qué fueron rescatadas estas personas. Vamos a profundizar en el diagnóstico que este escritor, el apóstol Pablo, presentó aquí en el capítulo 2 de su carta a los Efesios. En primera instancia, él les dice algo como esto: antes ustedes estaban muertos a causa de su desobediencia y sus muchos pecados. Como puedes observar, Pablo inicia su argumento recordándoles que ellos estaban en un estado espiritualmente muertos, como si fueran seres desprovistos de vida. Para entender esa descripción viene a mi mente la figura zombies espirituales. Creo que usted tiene una idea al respecto porque han surgido muchas películas en ese sentido. Sin embargo, no estamos hablando de ese tipo de zombies. En las palabras de este autor, ellos estaban muertos en sus transgresiones y en sus maldades. Esto no se refiere, por supuesto, a la muerte física, sino a la insensibilidad hacia Dios, una especie de actitud resistente a sus enseñanzas y a las demandas que Dios les hacía. Igualmente, tenían una amplia apertura a sus pasiones, dejando que sus deseos les dominasen, les controlaran. Él lo amplía cuando dice que ellos vivían inmersos en el pecado como resultado directo de su rechazo a Dios. Eso los llevaba a comportarse de manera inapropiada, causándose daños a sí mismos, pero también a otras personas. Lo más grave es que esa actitud y comportamiento contradecían las enseñanzas que Dios les había hecho llegar, permitiendo entonces que fuesen dominados y esclavizados por el maligno y su sistema perverso. Qué triste realidad. Igualmente, el escritor les mostró lo errado que ellos se encontraban. Les mostró que ellos arrogantemente se consideraban seres libres. Sin embargo, la realidad era diferente. Estaban sometidos al dominio de un sistema oscuro y de su líder. En lugar de gozar del favor de Dios, eran objeto de su desagrado y molestia. Muy parecido a muchas personas que están en una condición irregular. Se les hace ver el estado en el cual se encuentran y ellos lo niegan. Consideran que están bien, que son libres, que no hay ningún problema en ninguna situación.
Pablo les trae a la memoria lo que ellos eran en el pasado, para que no siguiesen arrogantemente desafiando y enfrentando a aquel que iba a restaurarles. Esa descripción es ciertamente cruda y es posible que algunos de los destinatarios hubiesen olvidado quiénes eran en el pasado. Bueno, es normal, la memoria humana tiende a ser selectiva y a menudo olvidamos rápidamente nuestro antiguo estado cuando experimentamos un nuevo estilo de vida, bonanza, una mejor situación. Sin embargo, en el caso de ellos y para cualquier persona, es suficiente recordar la antigua condición. Es una manera de revisar y ver que lo que se tiene en la actualidad, pues sencillamente es un paso que permitió un progreso o una lucha que favoreció. En el caso de esta gente en Éfeso, es esencial que recordaran de dónde salieron y cómo fueron transformados. Pero eso lo veremos en la próxima publicación. Cómo Dios obró en sus vidas y cómo les restauró. De allí que no te la pierdas. Creo que tienes claro a qué se refirió Pablo con respecto a su pasado y de dónde salieron y el por qué fueron restaurados. Ahora tengo unas preguntas al respecto. ¿Crees que la mayoría de las personas en la actualidad están igualmente muertos en delitos y pecados? Personas que viven ajenas e indiferentes a Dios. ¿Y tú? ¿En qué condición te encuentras? ¿En dónde te ubicas? Pues sí, no te pierdas la próxima publicación, pues hablaremos de ese proceso de restauración. Creo que te va a interesar, y más si has respondido mis preguntas anteriores. Lo importante de este asunto es que no te la pierdas. De igual manera, pues, si esto te ha agradado, te pido que lo compartas con otros. Hay mucha gente que necesita de esta información. ¿Por qué no la haces llegar a tus amigos, compañeros, vecinos? Pero una vez más, gracias por estar acá. Gracias por apoyarnos en el canal Hecho Nuevo. No te pierdas la próxima publicación. Restaurados con propósito.